Al principio les dije que soy A, pero que mi nacimiento yo desconozco. Pero mi A fue gracias a que mamá me dio una X y papá me dio la otra X. Mi mamá se llamaba María Madrona y mi papá José del Rosario. José del Rosario tenía la opción de otra clase de gen y mamá no tenía ninguna otra opción. Entonces, con papá teníamos la opción de tener mi mamá XX o X y depende de qué espermatozoide le llegaba como fecundación. Y así fue que yo tuve la suerte de que la X de mamá único que tenía como óvulo, nací Chela, Acela. Pero papá tenía la otra opción. Entonces, la X de mamá con la Y de papá se formó otro hijo que se llamó Silvio, que es el autor de todo lo que nosotros tenemos en guaraní elemental. Silvio, la cigüeña le trajo acá, dice la cultura occidental, pero él, que vino con la cigüeña, se fue otra vez a París después y allá trabajó para hacer esta gramática y este acheretu científico. Miren la relación valiosa que tienen las culturas. Él nació acá, se llevó el conocimiento de la palabra a París, o sea, Silvio llevó llevó la palabra, pero en París lo convirtió en gramática. O sea, gramática es marcar lo que uno sabe, digamos, poder fotografiar, marcar. Entonces, actualmente en nuestro pueblo, en Ituzaingó, somos una familia donde conocemos, si ustedes miran ahí, las letras llamadas PUAE, que son los que suenan solo. A, E, I, O, U, U. Pero son los que llevan el complemento directo, que es el signo diacrítico de la nasalidad. ¿Por qué se llama signo diacrítico de la nasalidad? Porque va sobre cada letra para modificarlo directamente. Y tengo la otra estructura, la A, E, I, O, U. Estos sonidos son propios de la lengua guaraní. En particular, la U, ¿dónde está la U? La U y la U. Pero con estas letras o estas marcas, yo puedo con A, E, I, O, U, escribir todas las palabras del idioma guaraní precolombino y lo actual que se denominan neologismos. Esta construcción siempre va a tener un significado. Por eso es que yo les puse que las vocales y sus complementos o sonidos circunstanciales llamados en castellano consonantes, en guaraní también le ponemos la misma denominación. Pu es el sonido básico, las vocales, y como es sonido solo, se denomina pu-ae. Puede haber solo de la boca, yurugua, y los que le acompañan con la nariz, pu-ae, tingua, vienen de la nariz, dice. Entonces, y los otros son complementos circunstanciales que le van a ir modificando a la A, a la E, etc. Y se agrupan también en orales, lo que no tienen nasalidad. Y en nasales, acá están escritos con letra verde, son también complementos nasales.
los dobles nasales como la ñ, toda esta estructura actualmente a nosotros nos sirve para leer, hablar y explicar científicamente todo el contenido biótico del ecosistema guará-guaraní, y en la próxima edición les voy a contar por qué se llama guaraní.